¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a su programa Podcast a Dos Voces. Me da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos y me acompaña mi amigo José María Álvarez. José María, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, amigos, por estar en A Dos Voces, por vernos, por recomendarnos, por hacer sus comentarios. Gracias y ojalá, y después de haber rebasado ya digamos, los 30 episodios, pues vamos por más, espero, Ricardo. Así es, estamos muy contentos y pues se van inscribiendo más personas en nuestro canal, lo cual es muy bueno para nosotros. Y estamos contentos también por los comentarios que nos van dejando y como siempre les pedimos que lo sigan haciendo porque eso es importante también para ir posicionando el programa en las redes sociales. El día de hoy precisamente tenemos un viraje hacia la península ibérica, hacia la madre patria, hacia España con uno de sus grandes compositores. Creo que siempre hemos pensado, y así lo hemos aprendido quizá a través de los libros de historia de la música, que en la historia de la música española hay una Santísima Trinidad que se encargó de darle un viraje a la música española, que hasta ese momento de la historia estaba muy relacionada con la tradición italiana de la ópera, con la zarzuela, y aunque había cierto colorido local, no había logrado despuntar, sobre todo en el tema de las salas de concierto, no tanto a lo mejor en los escenarios líricos. Y esta Santísima Trinidad está conformada por Isaac Albéniz, Enrique Granados y el más joven de ellos, Manuel de Falla. Y precisamente el día de hoy vamos a abordar un poco a Manuel de Falla a través de una de sus grandes obras. Quizá lo que separa a Falla de estos dos compositores anteriores, José María, es que él abordó el género del ballet y vaya que nos ha dejado ahí dos obras maestras desde mi punto de vista. El día de hoy vamos a abordar la segunda de estas obras para la escena, que es El sombrero de tres picos. Pero antes de llegar a esta obra, vayamos un poco adentrándonos en Manuel de Falla, José María. Ujú. Diste una estupenda introducción y va a parecer cebollazo, ¿no? De que, ay, qué bonito dijiste, ay, qué bonito dices, pero es que es la verdad y es que estos tres compositores que tú has nombrado, Albéniz, Granados y Falla, dieron este vuelco a la música española y a la cara que se tenía en España de la música de conciertos y como tú lo has dicho, dominada por la ópera y especialmente por el género que también nació en España, por la zarzuela y que tuvo sus mejores momentos a fines del siglo XIX y principios del XX. De hecho, algunos de los grandes compositores de música en España fueron también autores de zarzuela, pero en el caso, por ejemplo, de Albéniz, Granados y Falla, ellos lograron hacer óperas verdaderamente emblemáticas, y aunque haya sido una, cada uno, pero ahí tenemos, por ejemplo, Las Goyescas de Granados, La vida breve de Manuel de Falla, y tenemos Pepita Jiménez de Albéniz, son piezas que definitivamente le dieron un cambio a la cara musical española y sobre todo española y hacia el mundo. Nosotros en México y especialmente, bueno, México, pero también Latinoamérica, por cuestiones también de la migración de las compañías teatrales y musicales, pues hemos tenido una gran tradición o tuvimos una gran tradición de zarzuela en México y en Latinoamérica, pero eso, bueno, ha cambiado como todas las cosas cambian en el planeta. Pero lo que tú has dicho es importante porque Falla, en su caso, hizo un discurso orquestal verdaderamente fantástico. Lo que hizo, por ejemplo, Isaac Albéniz, lo logró en el piano igual que Enrique Granados, aunque llegaron a la orquesta, pero de una forma un poco tangencial.
Manuel de Falla estaba muy convencido de su paleta orquestal y ahí tenemos ejemplos estupendos, especialmente en este ballet que vamos a platicar hoy, que es El Sombrero de Tres Picos, y que, bueno, de alguna manera tiene mucha influencia de la música francesa de principios del siglo XX, Ricardo, amigos, porque él, bueno, hacia 1907 fue cuando visitó París y en una época en donde los compositores franceses, especialmente Debussy, Ravel, tenían los ojos bien puestos en España. Y de ahí surgieron muchas obras con acento español de estos dos compositores, aunque bueno, sabemos Ravel tenía sangre española, sangre vasca en sus venas. Y creo que también Ravel hablaba un poco de español, me parece, pero bueno, ese es otro tema. Y estando en París y entrando en contacto con todo lo que ocurría en aquella fantástica ciudad a principios del siglo XX, hubo el contacto, tenía que ocurrir, con el gran empresario Sergei Diaghilev, que pues él estaba al frente de los ballets rusos de París, que era esta gran compañía tan exitosa y cuyos títulos incluían nada más La consagración de la primavera, El pájaro de fuego Stravinsky, entre muchísimas otras más. Y bueno, pues también aquí Falla, pues entró en contacto con él y fue cuando Diaghilev le dijo, oiga, pues vamos a transformar sus noches en los jardines de España, que a mí me rete encanta, la vamos a transformar en un ballet. Y le dijo, Falla, espérame tantito, yo creo que mejor te voy a proponer una obra nueva. Y así fue como surgió esta obra, El Sombrero de Tres Picos. Así es, en cierta forma, eh, Falla le dice, espérame, ya compuse yo una pantomima, El Corregidor y la Molinera, que lo podemos trasladar al ballet, hacerlo ya realmente como una gran obra. Esto se lleva a cabo ya en el 2017 y es interesante también lo que 1917. significa, perdón, sí, 1917. sí, ay, 2017 dije yo, no, no, bueno, por favor anótenme ese error y denme duro en los comentarios, pero bueno, ¿Y en qué minuto mi, y qué segundo? sí. Lo que estamos seguros también es que este ballet tampoco lo compuso Candelario Wizard, no, no se lo estén adjudicando. Es de Manuel de Sí, Falla sí, sí, y es de sí. 1917, efectivamente, ahora sí lo dije bien. Ese es, empieza a trabajarlo Falla y lo concluye finalmente en 1919, pero antes de irnos a ese punto, qué maravilloso realmente este Sergei Diaghilev. O sea, increíble la cantidad de obras que provocó componer en esas épocas, ¿no? Esa época gloriosa, poco antes de la Primera Guerra Mundial, que pues es la Belle Époque de Francia, y luego también posterior a la Primera Guerra Mundial, pues algunos de los grandes artistas, pero no solamente de la música, de la pintura también van a darse cita en Francia, así como del cine que poco a poco iba también ganando más potencia, ¿no? Como una forma de expresión artística. Y lo interesante es que entre esas figuras, pues nos vamos a encontrar a Pablo Picasso. Y aquí es donde vamos a encontrar, como siempre, estas colaboraciones maravillosas a veces que se dan entre genios de diversas, digamos, latitudes artísticas. Pero también en el caso de la danza estaba Leonid Massin y pues uno de los grandes coreógrafos también del siglo XX. Imagínense ustedes esas tres figuras, o cuatro más bien: Diaghilev, el gran empresario, visionario, que logra estructurar las partes del proyecto. La música de Manuel de Falla, los decorados de Picasso y la coreografía de Massin. Entonces, pues obviamente tenemos los ingredientes para una tremenda obra. Ahora, curiosamente, José María, a Falla se le critica mucho en España cuando empiezan a salir sus obras importantes, a partir, por cierto, hay que decirlo, de su ópera La vida breve, que podríamos decir que es el parteaguas de Falla como compositor, porque muchos lo consideran como muy avant-garde para la época y más para la música española. Entonces recibe muchas críticas, pero lo cierto también es que
A diferencia de Albéniz, que podía ser, por ejemplo, rudimentario con la orquesta, Falla es un gran orquestador, es un orquestador de primer nivel. Y ahí se nota el contacto que tiene, por supuesto, como lo has dicho, con su amistad con Debussy, con Ravel y con Paul Dukas, que por cierto también en este caso fue de los músicos que se encuentra en París, al igual que Stravinsky. Y a Falla, desde un punto de vista estilístico, siempre se le ha este, clasificado también como una especie de neoclásico, ¿no? Pero como siempre, en este sentido, creo yo que hay muchos elementos que hacen complejo a un artista, por ejemplo, como Manuel de Falla. Porque, por ejemplo, las noches en los jardines de España, esta magnífica pieza para piano y orquesta, pues no se podría inscribir netamente en una estética neoclásica. Más bien es una obra impresionista en el buen sentido de la palabra. Y algunas de sus otras obras, pues son el Amor Brujo, del cual algún día haremos un programa de esa obra que me parece maravillosa también. Tiene un gran colorido orquestal, pero también un fuerte componente de la música de su país. Y ese es el otro punto al cual deberíamos de llegar, la asimilación del folclore español, ¿verdad? En la estructura musical de Manuel de Falla, sin que fuera, digamos, la intención el piratearse ese folclore, sino que más bien partiendo de los elementos de ese folclore, él construye una obra musical que de alguna forma representa sin lugar a duda a España o a un compositor español, pero que también nos va a dar bases para una apreciación universal. Y ahora sí, en el caso de El sombrero de tres picos, José María, pues nos encontramos con una obra, además que está basada en una comedia también clásica española, y el escenario nos va a llevar sin lugar a duda pues a esa España clásica, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta obra pues ciertamente es neoclásica estilísticamente hablando. Yo creo que el discurso de Manuel de Falla para esa época era, digo, guardando toda proporción, por supuesto, y a mí me chocan las comparaciones, no quiero comparar, pero sí me lleva mucho a imaginar al Igor Stravinsky de esos años, que Stravinsky tenía su vista de una manera muy puesta en el futuro. Y pensando en que ese futuro para todos es incierto y para ellos también lo era. Lo mismo pasó con Manuel de Falla. Él se aventó a escribir con todas estas grandes influencias de la música francesa y de compositores que además tenían, digo, huelga es decir que las paletas orquestales tanto de Debussy como de Dukas pues son absolutamente inmejorables. Entonces de ahí surge también el propio lenguaje de Falla, el lenguaje que él supo hacer y que supo de alguna manera redondear para toda la humanidad y que, bueno, pues tú lo has dicho muy bien, el lenguaje español de Falla es Falla, y sí, es Falla el español. Como la semana pasada cuando platicamos de Smetana, encontramos justamente estos puntos importantes en donde se habla de la música nacional de un país sin tener que abusar de la música folclórica. Y tanto en su caso Smetana como en este caso Manuel de Falla, encontramos un discurso muy auténtico, absolutamente auténtico, aunque por ejemplo el amor brujo está totalmente imbuido en Andalucía, al igual que la vida breve, pero vaya, los contornos que tiene la vida breve, la forma en cómo está pensada esa ópera, para mi gusto, a mí me parece una obra maestra y así yo siempre lo he considerado. Yo creo que Manuel de Falla, aunque escribió poco también para el piano, pero escribió obras muy consistentes, yo creo que él escribió puras obras maestras. O sea, honestamente, vemos, por ejemplo, su obra orquestal Homenajes, que es una pieza también llena de colorido orquestal. Sus impresionantes canciones populares españolas, que las han cantado desde músicos, vaya, cantantes de arte, por así decirlo, hasta cantantes populares, y que son piedra de toque en el repertorio español y en el piano y orquesta,
Las noches en los jardines de España, sí, ¿cómo inscribimos esta obra? ¿En dónde la ponemos? Pero definitivamente es una obra maestra a la cual muchos pianistas le sacan le sacan la vuelta precisamente porque no termina como Rachmaninoff ni como Liszt, pero es una pieza verdaderamente atmosférica, llena de colorido, con una imaginación inacabable. Entonces llegamos al punto de El sombrero de tres picos y nos encontramos un ballet, sí, que surgió, como tú ya dijiste, como una pantomima, así se estrenó de hecho en Madrid como una pantomima, después se lanzó Falla a hacer la orquestación que fue estrenada en 1919 en el Teatro Alhambra de Londres, un 22 de julio. Y mencionabas a Leonid Massin, pero también él bailó en el estreno, al igual que Tamara Karsavina, que era otra de las grandes personalidades de la danza en aquel momento y en la historia de la danza mundial. Así que bueno, aquí tenemos esta historia de Pedro Antonio de Alarcón, el corregidor y la molinera, que es verdaderamente muy chusca, es muy simpática, es verdaderamente llena de enredos, de intrigas, de celos, de muchas cosas y como siempre podría ocurrir, termina en un final felicísimo, por decirlo en el lenguaje que se usa en España. Pero yo tengo aquí que decir también, querido Ricardo y amigos, que eh, pensando en los ballets que habíamos escuchado desde el siglo XIX, incluido Tchaikovsky, y por supuesto todos los ballets como por ejemplo Minkus, Delibes, etcétera, etcétera, encontramos piezas que están llenas de piececitas para que se luzcan de repente los bailarines. O sea, sí tenemos los cuerpos de ballet y la historia va fluyendo poco a poco, pero de repente es el dúo, la pieza de, no sé, el pas de trois, la pieza virtuosa, ahora viene la bailarina, ahora viene el bailarín. Y eso no ocurre en el sombrero de tres picos. Y tampoco ocurre en el amor brujo. Aquí tenemos una historia compacta, muy bien contada, que va transcurriendo, sí, con una serie de danzas, pero de una forma inteligentísima, como Falla va engarzando la historia a través de esta serie de danzas sin tener que llegar al tedio del chuntata, chuntata, chunta de otra danza de la bailarina, otra danza ahora otra danza del cuerpo de ballet. No, ahora tenemos esto muchísimo más compacto y empieza con un acento absolutamente español, mi querido Ricardo. La obra, curiosamente, se estrenó el 22 de julio de 1919, pero en Londres, ahí donde la ven. No fue en París, no fue en Madrid, fue en Londres. Obviamente con el equipo de colaboración que he comentado, que hemos comentado aquí ambos. Y lo interesante, José María, es que la dirige Ernest Ansermet, otro gran personaje, gran director de orquesta de ese tiempo, y que pues también cuando hablemos un poco ya de las versiones nos vamos a encontrar que pues es también fundamental dentro de los registros discográficos. Pero bueno, el caso, como bien lo dices, es qué gran obra. Me parece que se inscribe dentro de las grandes obras para ballet del siglo XX sin lugar a duda. Y efectivamente, ese tema que dices me parece que no es menor, el hecho de cómo va evolucionando también la forma de ballet a lo largo el género, perdón, de ballet a lo largo de los años. Eh, esta obra es una obra de unos 37, 40 minutos de duración, no más, o sea, y, y curiosamente es una obra también, José María, que funciona muy bien en orquesta, no necesariamente con danza. Claro, verla con danza ha de ser algo especial, a mí no me ha tocado verlo, como que nuestras compañías de ballet en México son muy conservadoras en el repertorio y no llegan ni siquiera a interpretar el sombrero de los tres picos. Pero vaya que sí me ha tocado presenciarla en orquesta y básicamente hace unos años me tocó apoyar
en colaborar ahí entre varias instituciones culturales en Monterrey y trajimos a la orquesta esta de las Américas, una orquesta juvenil excepcional, y vino Carlos Miguel Prieto a dirigirlos aquí al final de una gira de conciertos en varias partes de México y fue excepcional. O sea, una versión del Sombrero de Tres Picos, pero genial. Y debo decir que ahí Carlos Miguel hizo un trabajo magnífico como director concertador. Es una obra finalmente que funciona tanto desde el punto de vista escénico como en la sala de concierto, José María. No sé si opinas igual. Yo creo que es obra de sala de conciertos, o sea, sí, está pensada como un ballet, pero es definitivamente una pieza de sala de conciertos. O sea, por eso hacía yo la diferenciación hace un rato de los ballets en donde escuchamos toda esta serie de danzas, dancitas, danzotas, coros, etcétera, y esto no ocurre en el Sombrero de Tres Picos. Por ejemplo, escuchamos nosotros La Consagración, Petrushka y El Pájaro de Fuego de Stravinsky, como escuchamos Daphnis y Chloe, que es esta sinfonía coreográfica, sí pensada para la escena, pensada para el ballet. Entonces son obras netamente orquestales, en donde la orquesta brilla por sí sola y no está tanto supeditada a lo que pase en el escenario con los bailarines, como es el caso de todos los autores que ya mencioné antes en el siglo XIX. Y cabe totalmente en la sala de conciertos como todas estas piezas. Ahí es donde empieza ya a cambiar esta idea del ballet que se tiene ya a principios del siglo XX con esta, especialmente con esta pieza, que bueno, pues de principio a fin sí tiene, digamos, algunos intermedios pequeños para cambiar de escenas, pero todo está hecho de una forma extraordinaria y especialmente tenemos aquí la participación de una soprano que canta algunas líneas nada más. Y que es muy curioso, pero muchas cantantes, a mí me ha tocado, cuando se les ha invitado a cantar en la versión completa del Sombrero de Tres Picos, dicen que no porque es muy poquito, ¿no? Entonces se les olvida, A las pues, divas, a las divas. las divas. A mí me tocó, pues, en una orquesta en la que yo trabajé, invitar a una soprano muy jovencita, que bueno, pues tenía cierta carrera y con ese concierto, pues se iba a hacer como un acto social, pero bueno, estaba programado, había que meter a la soprano. Y entonces, pues, ¿qué se hace? Le dije, bueno, pues solo queda que hagamos el Sombrero de Tres Picos. Mire que ay, no, yo quiero cantar arias de Puccini. Y le dije, bueno, pues hasta otra ocasión, gracias, que le vaya muy bien. Bye, ¿no? O sea, honestamente, así pasa, pero sí, encontramos muchos detalles que le ponen un gran, gran color a esta obra. Y como yo estaba diciendo, bueno, empieza con esta como retreta, ¿no? Inicial. Hay mucho ruido, perdón, aquí afuera de donde yo vivo, es totalmente inusual. Discúlpeme, por favor, pero bueno, así son las cosas. Entonces, empieza como con esta suerte de retreta, ¿no? Como abriendo el telón y se escuchan una serie de castañuelas como estas, no sé, del pueblo que está tocando las castañuelas, que va a empezar algo muy importante, y se escucha la voz que canta, casadita, casadita, cierra con tranca la puerta, que aunque el diablo esté dormido, a lo mejor se despierta. Y entonces se escucha que gritan, ole, 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 y es para mí una de las introducciones más vibrantes que puede haber en una obra, bueno, pues ya en el siglo XX, Ricardo. Y sobre todo porque si nos toca escucharla en concierto, como lo que yo relataba, pues los que se avientan los soles son los músicos de la orquesta. Y entonces es una experiencia excepcional, ¿no? Y es una magnífico inicio, es más, casi parece como una especie de, vamos a decir, de un guiño a las tocatas de Monteverdi, como por ejemplo con la que comenzó el Orfeo, igual ahí los tambores, los timbales en este caso, obviamente muy festivos, y ocurre esto que dice José María, inmediatamente pues ya nos vamos a la primera escena que también después de esa introducción vamos a la tarde. Hay una
un gran, digamos, racimo de temas a lo largo de esta magnífica obra. O sea, hay detalles orquestales de primer nivel. Las Castañuelas, por ejemplo, es uno de estos ejemplos. Es una orquestación muy refinada. Hay muchas bromas dentro de la orquesta, José María. O sea, y si ponemos atención, por ahí nos vamos a encontrar a la Quinta Sinfonía de Beethoven, este, el tema del destino, cuando se están llevando preso al pobre molinero, ¿no? La historia de este ballet, obviamente, relacionada con la obra de Pedro de Alarcón. Por cierto, hay que decir que Pedro de Alarcón, escritor español del siglo XIX, pero que trata de alguna forma capturar en algunas de sus obras también con esa España clásica o neoclásica del siglo XVIII. Y una de estas obras es esta comedia en la cual Falla pues basa su ballet. Básicamente la historia es sencilla. Está la pareja de el molinero y la molinera, su esposa, y está pues el alcalde del pueblo, que es un pues viejo rabo verde, ¿no? Y como la molinera es muy bella, pues el viejo trata de seducirla. A lo largo de la obra nos vamos a encontrar momentos muy jocosos en donde sobre todo la molinera pone en su lugar al alcalde. El alcalde que lleva, por cierto, ese sombrero de los tres picos, que lo podemos ver en algunas obras pictóricas clásicas y nos da una idea más o menos de cómo era este tipo de sombreros. Y es interesante porque en algún momento también el alcalde, para quitarse al molinero, lo lleva preso, o sea, indica que lo apresen, lo llevan a la cárcel, el molinero logra liberarse y al final, pues entre todos le dan su merecido al alcalde, incluyendo los pueblerinos que tampoco quieren mucho a esta figura. Entonces, pero a lo largo de eso, pues ocurren muchas cosas. Hay danzas magníficas, hay danzas obviamente para los personajes principales y ciertos rasgos orquestales, pues de altísima calidad, José María. Sí, uno de los momentos chuscos es precisamente cuando la molinera quiere pues darle su merecido al corregidor y entonces le pide un racimo de uvas y cuando va a recogerlo el corregidor, ella lo avienta y todos, absolutamente todos ríen. Y un momento en que se escucha la danza del molinero, que como tú dijiste, bueno, pues el corregidor se quiere vengar de esa caída sobre de los arbustos donde están las uvas, entonces pues mete a la cárcel al molinero, al esposo, y él se escapa porque es muy hábil y en una farruca se escucha, y aquí escuchamos a la voz femenina, que puede ser soprano o mezzosoprano, cantando en la lejanía unas breves líneas, pero que son bien, bien atmosféricas de lo que está pasando, que ha llegado la noche y que, bueno, después será replicado por el clarinete con unas campanillas, como dándonos a entender el clarinete como un cucú y las campanillas que tocan como si fuera un reloj y la soprano canta, por la noche canta el cuco, advirtiendo a los casados que pongan bien los cerrojos, que el diablo está desvelado. Por la noche canta el cuco, cucú, cucú, cucú. Así es. Dentro del contexto, Ricardo, de la obra como venía desarrollándose entre los amoríos o bueno, el acoso del corregidor y la molinera queriéndole gastar esta broma y que el molinero se va a la cárcel. Este pequeño intermedio en donde escuchamos la voz a la distancia, a mí también se me hace una de las partes extraordinarias que pudo haber imaginado Manuel de Falla. Además, hay que destacar el gran acierto del uso de danzas españolas a lo largo de la obra, José María. Por ejemplo, llega el alcalde o magistrado, como a veces también le dicen, pero en realidad es como el alcalde del pueblo, con su sombrero de tres picos que le da el nombre a la obra y que podemos ver en algunas pinturas clásicas para darnos una idea. Es un poco como el sombrero este de Napoleón, ¿no? O sea, tricorne.
Y por otro lado, ella le baila un fandango y muy en el temperamento español, ¿no? O sea, flirtea con el alcalde, pero lo rechaza, no le interesa, simplemente lo que hace es molestarlo, en pocas palabras. También hay una danza de seguidillas que se da entre los vecinos, entonces ahí está otro elemento muy particular y además de la farruca que ya comentabas. Y por otro lado, cuando finalmente regresa también el alcalde en algún otro momento de la obra, pues baila un minueto. Y como nos damos cuenta, pues el minueto pues caracteriza ya un baile antiguo, una danza de antaño. Y relacionarla con el alcalde, pues nos está diciendo que el alcalde ya es un viejo rabo verde, ¿no? De otro tiempo, mientras que los personajes principales, que finalmente es gente de pueblo o de un pueblo español, pues bailan el folclore de su país, ¿no? Pero al margen de eso, también yo destacaría esa orquestación tan refinada, ¿no? Los sonidos del fagot, que a veces son irónicos cuando están relacionados, por ejemplo, con el alcalde, pero también hay una sutileza que podríamos decir, pues es netamente impresionista, José María, amigas, amigos. Cuerdas, arpa y alientos en un tejido magistral, ¿no? Sobre todo cuando esa escena de la noche que estabas tú comentando, es un momento mágico de primer nivel, ¿no? Y claro, no podría faltar la algarabía final, donde vamos a escuchar pues esa jota, que generalmente es una danza que está muy relacionada pues con la fiesta española, ¿no? Y que la escuchamos también muchas veces pues en las zarzuelas, o sea, muchas zarzuelas tienen jotas y aquí Falla nos va a hacer una concesión a la tradición, pero nos va a dar una magnífica jota que en el caso de la Orquesta de las Américas, esta orquesta juvenil que dirigió hace unos años Carlos Miguel Prieto, cerrando el ciclo de conciertos en México, en Monterrey, con precisamente esta obra, pues básicamente él bailaba desde el podio y hacía bailar de alguna forma a los músicos, ¿no? Que tocaban con esa magia de compenetración, de camaradería, de esas veces que dices realmente se está haciendo música, ¿no? Y sin lugar a duda, pues es una obra tanto para la escena como para las salas de concierto. Duende, como se le dice, ¿no? Alcanzar ese momento, tener duende. Y hablabas de la orquestación, y estoy revisando la orquestación, únicamente lleva 5 percusionistas. O sea, es una orquestación casi maleriana. O sea, aunque lleva los metales, 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones y una tuba, lo lleva timbales, 5 percusionistas, arpa, piano, celesta. O sea, es una cosa verdaderamente espectacular y lleva 2 pícolos en la sección de las flautas. O sea, estamos viendo que esto no solo ocurre en el Sombrero Tres Picos, también en la noche en los Jardines de España. En noches en los Jardines de España se utiliza la celesta, el arpa, en fin. Tenía una idea de la paleta orquestal, insisto, que le viene mucho de su gran apego a los compositores franceses como fueron Ducay y Debussy, como tú lo anotaste. Pero sí, escuchar el Sombrero Tres Picos, esta obra en vivo, es un deleite. Están las 2 suites que el propio Manuel de Falla preparó para hacerse en concierto, porque sí, ciertamente, aunque la obra completa es fantástica, se pueden escuchar 3 danzas en cada suite y que únicamente en 15 minutos podemos tener obras orquestales fantásticas. Y bueno, quizá para mi gusto la suite más efectiva es la segunda suite y que de hecho es la que más se toca por todas partes, pero aquí sí me gustaría, Ricardo, aterrizar en el mundo del disco, de las grabaciones que tenemos abundantes de las suites, especialmente de la segunda suite. Yo creo que cualquier importante director de orquesta
que hablemos, por ejemplo, bueno, de aquella época, Leonard Bernstein, de este tipo de directores, todos hicieron Manuel de Falla e hicieron la suite número 2. Pero tú hablabas y hablábamos al inicio del podcast de Ernest Ansermet y su grabación de El Sombre de Tres Picos con la orquesta de la Suiza Romanda, no precisamente una de las grandes orquestas de la historia, pero que a la que le debemos, y también a Ernest Ansermet cuando fue su director, haber sido responsables del estreno de obras que hoy por hoy son piedra fundamental en el repertorio orquestal. Y aquí está la grabación en la firma Decca de El Sombre de Tres Picos con Ernest Ansermet. Eh, no estoy seguro, ¿es Teresa Berganza quien canta aquí con Ansermet? No me acuerdo bien, déjenme lo voy a buscar para no estar diciendo mentiras, pero estoy casi seguro que es Teresa Berganza y esta es una grabación verdaderamente Bueno, para que nos demos cuenta que las grandes artistas no decían que no cantar esa parte tan pequeña, ¿no? Ahí está Teresa Berganza y vamos a ir viendo a lo largo ahora de las grabaciones que grandes artistas, grandes sopranos o mezzosopranos abordaron este papel, a pesar de que haya divas que a veces acá digan que no. Y por otro lado, la orquesta de la Suiza Romanda me recuerda pues que era una especie como de orquesta de Halle, esa que dirigía John Barbirolli, pero con talento o con carácter, vamos a decir, porque la de Barbirolli muchas veces era blanda y era imprecisa. En el caso de la Suiza Romanda, pues era a veces imprecisa, no siempre era el sonido más pulcro, pero vaya que tenía carácter y para cierto repertorio vale mucho la pena escucharse y podemos pasar por alto, vamos a decir, algunas imprecisiones. Y como alguien me decía y con justificada razón, en las orquestas también vale la pena darnos cuenta que quienes están trabajando ahí adentro son seres humanos y de pronto un gallito en el corno no viene mal y no estropea tampoco una grabación, a menos que sea el solo principal de la obra, ¿verdad? Entonces, son de estas cuestiones que hay que valorar en la escucha, pero tienes toda la razón, ese es un clásico. ¿Qué otras grabaciones dirías, José María? Sí, confirmo, es Teresa Berganza con la Orquesta de la Suiza Romanda, que es una verdadera joya esa grabación, una versión de referencia, y empiezo por aquí, que tengo estas versiones en digital. Otra que es ya legendaria es la de este director, Enrique Jordá, con la Orquesta Sinfónica de Londres, en la marca Everest, y que la misma marca Everest hizo una edición de El Sombrero de Tres Picos con Jordá, pero con la Sinfónica de San Francisco, y que es infinitamente superior a esta, pero vaya, son dos grandes versiones, aquí con Barbara Howitt cantando como soprano, y pues más o menos de esta, en este tenor, y que en mi gusto es probablemente de mis grabaciones favoritas, no solo por la voz que canta ahí, sino porque es verdaderamente estupenda, es la de Rafael Frübeck de Burgos con la Filarmonía de Londres, Victoria de Los Ángeles es la soprano que canta en El Sombrero de Tres Picos. Esta es la portada original, Ricardo, amigos. En Emmy, Es sí, sí. Emi Ángel, que después cambió a grandes, la portada cambió a grandes grabaciones del siglo, de la colección que sacó Emi, y ahora en Warner acaban justamente hace pocas semanas de reeditar la portada original, claro, ya con el sello Warner, y únicamente se encuentra en digital, no se está en físico, pero bueno, para que las nuevas generaciones la busquen si gustan. Y una que, pues, a muchos les va a sacar un poco de onda, porque hemos estado hablando de directores, bueno, Ansermet, pero hablé de Enrique Jordá, hablé de Rafael Frübeck de Burgos, pero aquí está esta que tú tendrás tu comentario, que es Pierre Boulez. O sea, Pierre Sí, Boulez, que con la todos Filarmónica pensamos de Nueva York. en las grandes esferas de la intelectualidad y la experimentación y los nuevos sonidos, pues él grabó un fantástico Sombrero de Tres Picos con Jan de Gaetani, ¿no? Ese es un magnífico sombrero de tres picos. Es el primer sombrero de tres picos que yo escuché en mi vida, también como chavo.
y es magnífica obra. O sea, queda como testimonio de que también tuvo sus momentos de acierto al frente de la Filarmónica de Nueva York, una etapa que muchas veces ha sido criticada por el tratar de darle una vertiente muy vanguardista al repertorio, pero como nos damos cuenta, también sabía reconocer la calidad musical de otras estéticas, y este es el caso de Manuel de Falla. Yo diría que dentro de los compositores, de los directores de orquesta, digamos que no son españoles y que también realizaron un trabajo más que excepcional con Falla, está Charles Dutoit. Dutoit con la Sinfónica de Montreal nos da esta grabación que cuando salió fue muy aclamada también, sobre todo obviamente por la perfección orquestal, sonora, pero Dutoit sabe cómo va la música, también con gran vitalidad. La soprano de aquí es Colette Boqui, una soprano canadiense lírico-ligera que cantó mucho también en el Met en los 70s, y pues hacen un espléndido trabajo. Cuando Dutoit está en buen momento, es un director que logra grandes sonoridades orquestales, pero también un gran sentido rítmico y de vitalidad. Pues y hablando justamente de las cantantes invitadas, ¿no? A participar en dos renglones nada más, es como un gran homenaje a la voz de quien se está invitando, ¿no? ¿No lo crees, Ricardo? Porque muchas de estas cantantes son de las grandes glorias de la voz en el siglo XX y XXI. Y por ejemplo, aquí está otro director español que es Jesús López Cobos y que canta, ¿no? Aquí canta Florence Quivar, que es una mezzosoprano verdaderamente fenomenal. Es con la orquesta de Cincinnati y este disco verdaderamente lo agradecemos porque lo grabó Telarc, que bueno, pues para los audiófilos, Telarc es una de las etiquetas especialmente desde los 80s, cuando apareció la tecnología digital y después el disco compacto, pero especialmente en los viniles. Telarc desarrolló una técnica de grabación verdaderamente fenomenal de primerísimo nivel, state of the art, se dice en inglés. Y pues para quienes gustan, son audiófilos, que les gusta también la captura de sonido de las grabaciones, perdón, pueden buscar este disco que es verdaderamente fenomenal. Claro, en las plataformas usuales no se escucha el audio como podría escucharse en el LP o en el compacto. Deezer sí tiene una calidad de sonido más especial, así que bueno, pues yo los invito a que la busquen y pues no estamos, digamos, México y España, aunque muchos no lo hermanados por muchas situaciones. Y pues aquí encontramos las versiones de directores mexicanos y que son también, Ricardo, amigos, versiones de referencia. Vamos a verlas. Esta que estamos en la década de los 70s, Eduardo Mata con la Sinfónica de Londres grabó en RCA El Sombrero de Tres Picos y El Amor Brujo. El Sombrero de Tres Picos con la participación de la soprano María Luisa Salinas, que fue una soprano mexicana que, aunque con una carrera ciertamente discreta en nuestros escenarios y también fuera de México, fue una estupenda voz y una gran maestra. Y en El Amor Brujo aquí escuchamos nada más ni nada menos que a Nati Mistral. Este disco fue grabado en una gira de la Sinfónica de Londres a México. Y de los conciertos, a mí me tocó ver El Amor Brujo con Nati Mistral y Eduardo Mata, yo estaba muy jovencito, Uf. verdaderamente un gran recuerdo. Y Eduardo Mata, bueno, esta misma versión, al morir Eduardo Mata, RCA sacó su versión, bueno, su edición Eduardo Mata, y aquí está El Sombrero, El Amor Brujo, Las Noches en los Jardines de España y el concierto de clavecín, ambos con Joaquín Achúcar. Uf, Eh, muy bien. y bueno, y Mata también la grabó con la Sinfónica de Dallas en los años, ¿qué fue? 80 y, no, 91. Y esta, la soprano, es también una de nuestras grandes cantantes, Lourdes Ambrís, que este Muy es un bien. disco fantástico, la marca ProArte, y yo tengo que decir que Lourdes Ambrís contaba las anécdotas de cómo se grabó este disco. La cámara acústica del Morton Meyerson Symphony Center en Dallas
no está abajo del escenario, sino en la parte de arriba para que reverbere el sonido. Pues en la parte que se oye distante, a Lourdes Ambrís la metieron ahí en la cámara acústica y se oye cómo reverbera, cómo suena toda su voz fantástica. Así que bueno, esas son las versiones y Mata hizo, claro, la suite número 2. Este fue el último disco que grabó en su vida Eduardo Mata con la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Y este LP maravilloso que es uno de mis favoritos en la vida. Sinfónica del Estado de México, Enrique Batis, la marca es Varés Saraband, está grabado en la sala Nezahualcóyotl de una manera espectacular. Es un disco, este es uno de mis discos más preciados en toda mi discoteca. Si se me pierde, me vuelvo loco. Así que este disco es una verdadera ¿Y quién es la joya. soprano ahí? La soprano nuevamente es María Luisa Salinas, la que grabó con Eduardo Mata. Por algo les gustaba que hiciera estas dos renglones. María Luisa Salinas, la mamá, quiero decir, de nuestra gran amiga, la flautista María Esther García Salinas, principal de la Filarmónica de la Ciudad de México, y que, bueno, son dos testimonios verdaderamente hermosos de su voz. Esto me lleva a una reflexión final, José María, al respecto de España y México, ¿no? O sea, qué bien hemos sabido hacer realmente la música española. Y yo considero que es debido también al bagaje cultural que traemos y que un buen número de mexicanos, y yo en este caso me incluyo, y yo sé que también es tu caso, tenemos herencia española, ¿verdad? No es la única, pero la tenemos. Y eh, por algo hay pues obviamente hay una relación histórica indisoluble, ¿no? Con sus claroscuros, sin lugar a duda. No al grado, desde mi punto de vista, de estar pidiendo perdones oficiales, es un ridículo y es un absurdo. Las generaciones actuales no tienen la culpa de lo que ha ocurrido en el pasado o lo que pudo haber llegado a ocurrir. Lo que es indiscutible es que culturalmente estamos atados y pues por algo también, ¿no? Las compañías estas itinerantes de zarzuela llegaban a México, es un país en el cual pues se ha anidado también la cultura española, entonces nosotros tenemos una forma también de asimilarla de primera mano, diría yo, o sea, y que es también igualmente válida, ¿no? Y ahí vemos todos estos grandes directores de orquesta mexicanos que, por cierto, fueron grandes directores también de la música clásica de nuestro país, pero haciendo espléndidos Falla y también en su momento hicieron también espléndidos Albéniz y espléndidos otros compositores españoles, ¿no? Me parece que esto demuestra finalmente esos elementos compartidos desde un punto de vista cultural. Y Ricardo, pues vaya, hay que decirlo, la gran tradición que dejaron las compañías de zarzuela itinerantes desde el siglo XIX, cómo nosotros arropamos la zarzuela. De hecho, hay títulos de zarzuela mexicana y cómo el género pues derivó en el teatro de revista que tuvimos a principios del siglo XX y que después obviamente floreció no solo en los teatros, sino en las carpas populares. Todo eso viene justamente de la zarzuela, de la música popular hecha arte, que vino de España, y pues hay que recordar los personalidades de doña Pepita Envil y de don Plácido Domingo Papá, que bueno, hicieron su compañía de zarzuela, que gracias a ello Plácido Domingo debutó en los escenarios mexicanos y que era uno de los, digamos, uno de los espectáculos musicales populares más a la mano de todos, la zarzuela, que obviamente ya en estos tiempos, como lo dije al inicio, todo cambia, está muy bien, pero no se nos debe de olvidar ese tipo de cosas y tampoco debemos olvidar, Ricardo y amigos, de que Falla haya sido español o Beethoven haya sido alemán o Moncayo haya sido mexicano junto con su supuesta réplica Candelario Huizar, que también era mexicano, zacatecano, por cierto. Todos somos ciudadanos del mundo, la música es universal, es un lenguaje universal, por mucho que haya acentos mexicanos, españoles, de aquí, de allá, es importante que notemos eso. Y yo solo quiero redondear rápidamente, Ricardo, con
la más reciente grabación, Orquesta de las Américas, Carlos Miguel Prieto, El Sombrero de Tres Picos, grabado en la sala Nezahualcóyotl, junto con Noches en los Jardines de España, con Jorge Federico Osorio y Alejandra Gómez Ordaz, que es mezzosoprano, discazo, y además con talento joven, con el gran Osorio, con Carlos Miguel. Uy, Búsquenlo, está en las plataformas. qué gusto, porque nos tocó a ambos escuchar esa corrida de funciones excepcional, o sea, de conciertos más bien, no de funciones, de conciertos. Una gira que, por cierto, concluyó en Monterrey, y Alejandra Gómez, que es una mezzo de nosotros, o sea, que se formó en Monterrey, espléndida cantante joven, y me da mucho gusto que haya dado como resultado ese disco, que por supuesto yo en lo personal lo voy a buscar. Amigas, amigos, pues escuchen esta obra, y es una obra deliciosa, o sea, y incluso van a reír, van a escuchar a la Quinta de Beethoven ahí citada. Es una obra muy inteligente, una obra de gran vitalidad, de gran belleza, de gran colorido español, y curiosamente sin utilizar temas españoles, son temas de Manuel de Falla. Así que Sí. bueno, José María, muchas gracias. Cuando escuchen esa reiteración de la Quinta de Beethoven es cuando tocan a la puerta, tan, 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 ta, 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 para llevárselo a la cárcel. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigos, y nos vemos y escuchamos en la próxima. Nos vemos y nos escuchamos con más de la mejor música. Hasta pronto.